Diabetes y su cura natural. 14. Principales alimentos preventivos y curativos. Principales alimentos preventivos y curativos de la diabetes. Dentro de los alimentos vegetales, frutas, jugos, miel, etc., existen elementos curativos de esta enfermedad. Sería muy largo enumerarlos todos, razón por la cual solamente mencionaremos los más importantes y explicaremos los efectos antidiabéticos de algunos de ellos, con el propósito de estimular a mis lectores para hacer una investigación personal de las cualidades de cada alimento que consumimos, para prevenir y curar no solo la diabetes, sino cualquier enfermedad, convertirse en el primer médico del hogar y acudir al doctor solo cuando se requiera verdaderamente, evitando asimismo que su enfermedad tenga complicaciones que son las que hacen la vida del paciente realmente caótica. La eficacia de la terapéutica alimenticia está por encima de toda duda, por lo que esta es necesaria. La austeridad constituye una norma fundamental en cualquier tratamiento y los resultados obtenidos son espectaculares en la salud del paciente. La dieta de los diabéticos debe ser lo más simple posible, de manera que pueda ser dominada por cualquier médico y por el paciente. Es recomendable distribuir todos los elementos nutritivos en 3 partes en el transcurso del día, o de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente. Repito, la semilla de la diabetes y la obesidad pueden estar ya presentes en la infancia y ser disparadores de enfermedades hereditarias, sobre todo cuando las madres prefieren dejar la tarea de preparar los alimentos de sus hijos a las grandes compañías alimenticias, en cuyo caso las consecuencias serán desastrosas. Así que demos tiempo a la educación alimenticia de nuestros hijos y ahorremos el que tendríamos para emplear cuidando enfermos. La meta principal de cualquier tratamiento antidiabético deberá ser siempre la estabilización del metabolismo del paciente, tratando de que su nutrición sea la adecuada y sus niveles de azúcar en sangre sean estables. En términos generales, el tratamiento adecuado de la diabetes debe, en primer lugar, disminuir el número total de calorías, conservando el número necesario de carbohidratos. Allí radicaba el éxito de la dieta del Dr. Allen, la que fundamentaba en el bajo contenido de calorías, no de carbohidratos. Quizá por una falta de información y estudio, no le dieron la importancia real que tenía, por lo que su aplicación en pacientes fue olvidada. Y solo en 1973, el Dr. K.W. West inició estudios estadísticos que confirmaron la teoría del Dr. Allen. Considerando lo anterior, en Japón y en algunos países de Oriente, se controlan y evitan las complicaciones de la diabetes, empleando dietas ricas en carbohidratos y bajas en calorías. Incluso estas contienen el doble de carbohidratos que las dietas de países occidentales, pero con la diferencia de que solo contienen una mínima parte de grasas. También en varios hospitales de la India toleran los diabéticos dietas que contienen hasta un 65% de las calorías necesarias a partir de carbohidratos. En China controlan la hipertensión en los diabéticos recetándoles dietas ricas en arroz. Y aunque elevan el contenido de carbohidratos hasta en un 70%, los pacientes no requieren insulina o antidiabéticos adicionales en sus tratamientos. Una gran cantidad de diabéticos desarrollan problemas de arteriosclerosis. Con el simple hecho de retirar las grasas animales se ha prevenido y en muchos casos corregido este mal. Pero por desgracia llegan a provocar amputaciones, al ocasionar gangrena en algunos pacientes. Esta medida se acompaña de un incremento de los nutrientes que tienen acción sobre el metabolismo de las grasas y el colesterol, como son, por ejemplo, complejo B, lecitina, vitamina E y magnesio, así como una serie de enzimas que bloquean el exceso de grasas, dificultándoles su acción, con lo que el paciente logra una evolución formidable. En el tratamiento de la diabetes no es posible una terapia que conduzca al éxito si el médico y el paciente no forman un equipo. En el inicio de este pequeño libro de diabetes, hemos aclarado que hay una diferencia entre la diabetes pancreática, en la que hay una carencia de insulina, y la diabetes grasa, en la que la insulina sigue siendo secretada durante largo tiempo
y la obesidad desempeña un papel importantísimo. También se ha mencionado que en estas dos formas clínicas de enfermedad, los tratamientos asimismo tenderán a ser diferentes. Así, conviene distinguir el tratamiento de la diabetes juvenil consuntiva o pancreática de la diabetes mellitus propiamente dicha. A este respecto, se pensaría que el tratamiento de la diabetes juvenil sería completo con la administración de insulina, restableciendo las condiciones fisiológicas y disminuyendo la glucosa en sangre y orina. Pero desgraciadamente no es tan fácil, pues esto choca con una dificultad práctica capital, pues en el caso de la insulina que produce nuestro organismo, lo hace como respuesta a la presencia de alimentos y de una manera maravillosa, genera solo la cantidad necesaria. Sin embargo, cuando se trata de insulina extensa, la cual se obtiene a partir de la insulina extraída del páncreas de buey, caballo o cerdo, ya no está regulada por el mecanismo fisiológico de la insulina propia, sino por la absorción cutánea del organismo. Así, la acción para disminuir el azúcar, glucosa, sanguínea se produce después de la inyección subcutánea de insulina. Por una curva de duración, la depresión externa y área variarán por múltiples causas, según el tipo de insulina que se emplee y sus dosis, y en función de las condiciones biológicas óptimas. Ahora bien, si queremos aproximar el resultado fisiológico adecuado de la insulina, siempre se deberá tener en cuenta la alimentación más conveniente, indicada racionalmente por el médico. Pero lo más importante de esto es que, siguiendo, como señalamos, la alimentación adecuada, es posible eliminar la enfermedad. Pero lo más importante de esto es que, siguiendo, como señalamos, la alimentación adecuada, es posible eliminar la enfermedad y en otros casos es posible reducir la administración de insulina, pues aunque esta tiene efectos benéficos, antiguamente sin su empleo muchos diabéticos estaban condenados a una muerte segura y muy dolorosa, tiene también efectos negativos, como el disminuir el riego sanguíneo a nivel general, que puede ocasionar lesiones severas como son, por mencionar quizá, las más notorias, la ceguera o la necrobiosis, gangrena, que casi siempre lleva a la amputación del miembro afectado. Por lo anterior, debe tratar de utilizarse lo mínimo, siempre bajo la responsabilidad de un médico. En relación a la utilización de medicamentos orales hipoglucemiantes usados por millones de diabéticos en el mundo para intentar controlar, esto es ilusorio, el nivel de azúcar en sangre, la Asociación Médica Norteamericana y la Sociedad Biomédica Internacional llegaron a la conclusión de que estos medicamentos fueron el origen de enfermedades cardíacas mortales en muchos pacientes. Esta investigación fue llevada a cabo por un lapso total de 5 años en diabéticos, mostrando que el índice de muertes por enfermedades cardiovasculares fue casi el doble que en aquellos pacientes que recibían como tratamiento antidiabético solo su dieta e incluso también en relación a los que utilizaban insulina. Si a lo anterior agregamos que el empleo prolongado de estos disminuye su supuesta efectividad, se justifican puntos de vista como el doctor Thomas Chalmers, decano del Colegio Médico de la Ciudad de Nueva York, el cual opina que en su mayoría los pacientes que están consumiendo estos medicamentos podrían prescindir de ellos y conservar sus niveles de glucosa con solo la dieta adecuada. En lo personal, en mi práctica diaria, a través de los años, he encontrado que entre los miles de pacientes atendidos, esta enfermedad ocupa un porcentaje muy alto en toda su gama de presentación, pues aunque a mi consultorio acuden pacientes a los que se les acaba de diagnosticar, la mayoría presentan las complicaciones trágicas de los diabéticos y he visto con gran alegría que con el tratamiento naturista adecuado, en muchos casos se puede eliminar la toma de diversos medicamentos, presentándose evoluciones maravillosas. Ahora bien, ya en el tema del tratamiento alimenticio de la diabetes, es importante estar consciente de las necesidades nutritivas del organismo, cubriendo sus requerimientos calóricos, tanto a nivel de proteínas, elementos necesarios para mantener la vida tisular celular, como grasas, pues estas son conductoras de vitaminas indispensables para un buen funcionamiento corporal, pero deberán ser de tipo natural.
Los carbohidratos los carbohidratos son fuentes primordiales de energía, por lo que se hace necesario el aporte de las grasas que debemos consumir por vía oral. Pues en caso de no hacerlo así, las grasas contenidas en hígado y tejido graso tendrán que ser utilizadas y su asimilación desencadenaría en muchas ocasiones comas diabéticos en estos pacientes que los exponen a complicaciones que ponen en peligro la vida. Además, se hace necesario el consumo de elementos minerales, enzimas y vitaminas, pues su ausencia no permitiría la digestión de grasas, proteínas y carbohidratos. Todos estos nutrientes los vamos a encontrar en abundancia en la naturaleza, con la gran ventaja de que son alimentos que casi no dejarán residuos, harán trabajar el organismo a su mínima capacidad, pero sobre todo le proporcionan al paciente una gran energía, presentando una notable mejoría. El tratamiento naturista de los diabéticos, que deberá ser lo menos agresivo para el organismo, utilizando métodos sencillos de curación, tiene como base un régimen hipotóxico y depurador, sin el cual el equilibrio funcional del organismo se rompe y acaba por hundirse. Los tratamientos de otra índole, alópatas, homeópatas, etc., intentan acabar con el factor, llámese bacteria, hongo, etc., que provoca la enfermedad, ocasionando más lesión que ayuda al afectar las células sanas del organismo. Al respecto, la medicina natural no ataca directamente estos gérmenes, sino que estimula y refuerza las defensas del organismo para que éste se defienda solo, recuperando su salud sin intoxicarse con sustancias extrañas que lo lesionan más en lugar de curarlo. Así también, la medicina natural ayuda a recuperar el autodominio del paciente al eliminar los vicios y errores que lo han conducido a la enfermedad. Es importante señalar que en muchas ocasiones no solo el cuerpo físico participa en la enfermedad, sino también la psique se asocia al trastorno que la origina, pues entre los resultados de nuestro erróneo sistema de vida encontramos principalmente el agotamiento por el trabajo, las dudas, las angustias, las preocupaciones, las prisas, el exagerado uso de excitantes, el escaso cuidado de la piel, la mala respiración, la falta de reposo y de ejercicio, pero sobre todo una falta total de interés por el alimento del alma. El amor a Dios y a nosotros mismos, pues en muchas ocasiones desarrollamos nuestro trabajo de manera rutinaria, sin vocación de servicio, sin amor y sin dedicación, convirtiéndolo en algo pesado y olvidando que si lo hiciéramos con cariño nos daría gran satisfacción, pero sobre todo nos daría lo que esperamos, lo que no queremos perder, lo que a diario debemos buscar: salud. Jamás nos cansaremos de recomendar al paciente diabético que no fume y que siempre que tenga oportunidad respire el aire de la montaña, que evite permanecer en sitios de gran tráfico y garajes. En estos sitios se intoxica más con la emanación de los motores en funcionamiento por el dióxido de carbono y plomo que despiden. Todos estos, así como el óxido de carbono contenido en el tabaco, provocan que la calidad de la sangre disminuya considerablemente. Entre otras cosas, los diabéticos se caracterizan por un estado de gran impureza en su sangre. Son enfermos crónicos y podemos decir, aunque se escuche mal, que son cuerpos en descomposición orgánica, lo cual es evitable. Así, no solo funcionan mal el hígado y páncreas, también se altera la función visual, sexual, pulmonar, cardíaca, circulatoria, etc. Los requerimientos básicos para el organismo de cada uno de los nutrientes son 15% de proteínas, 30% de lípidos y 55% de glúcidos. En la actualidad, los tratamientos han satanizado erróneamente a los carbohidratos, disminuyendo su consumo y recomendando una cantidad mayor de grasas y proteínas, provocando la arteriosclerosis, que se presenta en alimentaciones hipergrasa. Para una mejor comprensión, haremos una clasificación de alimentos naturales, de acuerdo a la cantidad de hidratos de carbono que aportan, cuestión muy importante para poder seleccionar los más adecuados, de acuerdo al grado de glucemia de cada enfermo. Cabe aclarar que el consumo diario de glúcidos en la dieta de cualquier paciente, diabético o no, nunca deberá ser menor de 150 gramos diarios. Hortalizas que encierran 5% de hidratos de carbono o azúcar: alcachofas, espárragos, berenjena, apio,
champiñones, achicoria, col, coliflor, coles de Bruselas, pepinos, berros, endivias, espinacas, acelgas, judías verdes, lechugas, acederas, perejil, diente de león, puerros, rábano, ruibarbo, escarola, tomate verde, ejotes y otros. Hortalizas que contienen el 10% de azúcar. Remolacha, zanahorias, nabos, cebollas frescas, ajos tiernos, guisantes tiernos. Hortalizas al 15% de azúcar, cogollos de alcachofa, hinojos, judías maduras. Hortalizas que contienen el 20% de azúcar, patatas o papas. Legumbres secas que aportan un 60% de azúcares, habas, judías secas, lentejas, garbanzos, guisantes y cebollas secas. Arroz crudo aporta 75% de azúcares. Frutas que encierran un 10% de hidratos de carbono y azúcar. Naranja, mandarina, pomelo, limón, piña fresca, membrillo, fresas, moras, olivas. Frutas que encierran hasta un 15% de azúcar. Albaricoques frescos, cerezas, frambuesas, grosellas, nísperos, nueces, avellanas, melocotón, manzana, pera. Frutas que encierran un 20% de hidratos de carbono o azúcar. Plátano, higos frescos, palo santo, ciruelas, uvas. Alimentos que contienen un 40% de hidratos de carbono. Castañas. Alimentos que contienen un 60% de hidratos de carbono. Orejones de albaricoque e higos secos. Alimentos que contienen un 75% de hidratos de carbono. Dátiles, ciruelas y uvas pasas. Pastas alimenticias, 70% de hidratos de carbono. Pan contiene 50% de hidratos de carbono. Harinas contienen un 75% de hidratos de carbono. Bizcocho normal, 62.5% de hidratos de carbono. Bizcochos de gluten contiene 6% de hidratos de carbono. Para el tratamiento del diabético es conveniente considerar la formulación de 4 dietas distintas, basadas principalmente en su contenido de glúcido, que deberá ser de 150, 200, 250 y 300 gramos al día. La selección entre los 4 regímenes y la cantidad de alimento será de acuerdo a la edad, peso, talla, actividad del paciente, sin dejar de considerar su tipo de enfermedad, pues encontramos que los enfermos jóvenes, insulino dependientes, requieren mayor cuidado en su dieta, pues por su mayor actividad y desgaste físico, necesitan más calorías para no presentar síntomas de hipoglucemia. Por lo anterior, es importante seguir las indicaciones del médico en relación a las cantidades adecuadas de glúcidos que el paciente debe consumir. Más adelante daremos una tabla de equivalencias, pues nos ayudará a proporcionar al enfermo una buena nutrición y la cantidad conveniente de alimentos. Como un ejemplo, si el médico señala una dieta de 150 gramos de glúcidos, su composición sería la siguiente: 680 gramos de hortalizas verdes, que equivalen a 30 gramos de glúcidos. 400 gramos de frutas al 10%, o 266 gramos al 15%, o 200 gramos al 20%, que aportarán 40 gramos de glúcidos. 200 mililitros de leche, que aportarán 10 gramos de glúcidos. 150 gramos de patatas, que aportarán 30 gramos de glúcidos. 370 mililitros de jugo de frutas al 10%, que aportarán 37 gramos de glúcidos. Si sumamos todo, veremos que nos reportan 147 gramos de glúcidos, siendo suficiente para hacer la más baja. Este esquema puede ser modificado de acuerdo a las características de cada paciente y descubrimos que es muy sencillo adaptar una dieta para un enfermo diabético.